Bueno, buenas tardes para todos. Acá estamos transmitiendo por las redes sociales, por Facebook, por el YouTube. No estamos haciendo dúplex, pero sí vamos a salir en los dos lados, ¿sí? Así que, esperamos que en este día todos los que nos están escuchando del otro lado verdaderamente puedan recibir una palabra de bendición, ¿sí? Estamos aquí para acompañarles, para hacerles saber que, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Así que queremos que, usted a través de hoy de la radio, del internet, por este medio que está dispuesto, podamos comunicarnos y podamos estar en comunión, fortaleciéndonos los unos a los otros, sabiendo que, nuestro Señor sigue estando en medio de toda la situación, ¿sí? Dios tiene control, sea cual sea la situación, el problema, la dificultad, nuestro Dios siempre es Dios. Y nosotros en este momento, en este tiempo, más que nunca tenemos que mostrar fe y más que nunca tenemos que recordar que es por la fe, ¿sí? La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y a menudo o a diario por ahí olvidamos la importancia de esa frase. Olvidamos la importancia de aquel hermoso versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y entonces nosotros creemos que por el simple hecho de creer ya nuestra fe es máxima, y en realidad no, nuestra fe debe crecer como crece la semilla de mostaza, ¿sí? Así que, en este día quiero agradecer a Dios ante todo por poder estar comunicándome con todos ustedes. Quizás no nos ven mucho en las redes sociales y todo esto, pero estamos trabajando y abocados mucho al lugar que Dios nos ha dado aquí en Mendoza, en Barriales, muy agradecidos a Dios por la bendición de poder estar sirviéndole y trabajando en este lugar, ¿sí? Con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entrega, estamos haciendo todo lo que hacemos. Y queremos compartir una palabra hoy con ustedes que están allí del otro lado, una palabra de reflexión para sus vidas, una palabra de reflexión para sus corazones, una palabra que verdaderamente usted pueda oírla y no solamente oírla y decir, ay, sí, qué linda palabra y listo, sino que siga retumbando allí en su corazón, en su mente. Y como bien le hablaba al principio, hoy vamos a hablar acerca de la fe. La importancia que tiene la fe en el cristiano, la importancia que tiene para Dios la fe. Tan importante es la fe que la Biblia misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Si nos pueden faltar muchas cosas, pero si tenemos fe, todavía tenemos posibilidad de que Dios nos ayude a alcanzar todas las otras cosas que nos están faltando, ¿sí? Así que tenemos que agradecerle al Señor por poder verdaderamente acercarnos a Él en estos tiempos y en medio de estas situaciones. Son tiempos que no son fáciles, son tiempos difíciles. No voy a hablar de los tiempos que estamos viviendo hoy. Son tiempos, sí, proféticos, son tiempos en los cuales se está empezando a cumplir el último tiempo, digamos antes de la venida del Señor o antes de los últimos tiempos, sí, de la gran tribulación. Son tiempos en los cuales el Señor ya había hablado, había dicho, y nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos, atentos, y no tenemos que creer todo lo que se habla, sino tenemos que creer todo lo que Dios habla. Amén. Porque se hablan muchas cosas, pero el único que sabe la verdad y el único que tiene la justa es nuestro Señor. ¿Y dónde podemos encontrar lo que Dios dice? ¿Dónde podemos encontrar qué dice Dios? Bueno, en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos que orar al Señor para poder ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Y en estos tiempos finales, sí, porque son tiempos finales, pero son tiempos también de preparación para la iglesia y para el pueblo de Cristo. Son tiempos en donde el pueblo y la iglesia del Señor tienen que estar arraigados firmemente a Dios, a su Espíritu, a su presencia y a su palabra.
Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no podemos perder el tiempo como los demás. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que después que pase todo esto, el mundo no va a ser el mismo. Y que como por medio de esta situación se manejaron un montón de cosas, van a querer empezar a manejar un montón de cosas por medio de otras situaciones, ¿sí? Y el Evangelio es la gran piedra en el zapato para cualquier gobierno. El Evangelio es la gran piedra en el zapato para, para todos estos que quieren un gobernante mundial. El Evangelio es la gran piedra en el zapato para la agenda de los grandes organismos internacionales. El Evangelio es una gran piedra en el zapato para cualquiera que quiera hacer su propia voluntad, ¿sí? Y fíjense en el transcurso de la historia, como nosotros podemos ver que siempre los más atacados han sido los cristianos, ¿sí? Los que proclaman, creen, siguen y sirven a Jesucristo. Porque los estándares de Dios son mucho más altos que los estándares humanos. Pero el humano siempre tiende a igualar todo hacia abajo y a querer controlar todo. Cosas que Dios no permite. Ni el control total humano, ni igualar hacia abajo. Dios siempre nos pide más. Amén. Y por eso le digo que es importante la fe en este tiempo, porque donde hay fe no hay duda. Donde hay fe hay firmeza. Donde hay fe hay esperanza. Donde hay fe hay voluntad y ánimo para seguir adelante. Entonces la fe es muy importante en este tiempo para nosotros, para que nosotros entendamos lo que Dios tiene y quiere para nosotros y lo que Dios tiene y quiere para los demás. Nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin un montón de cosas, pero no podemos vivir sin Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Así que yo en este día quiero compartir unos versículos de la palabra de Dios con usted. Son unos versículos que ya hemos predicado aquí en la iglesia de Barriales, pero que cuando estamos en las situaciones, yo siempre digo lo mismo, la palabra de Dios cobra otra situación, cobra otro poder, cobra otra esperanza, cobra otra vida. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de la fe cuando no tengo que mostrar la fe, y otra cosa es hablar de la fe cuando tengo que mostrar la fe. Una cosa es hablar de estar firmes cuando no hay muchas cosas que me empujen para estar en contra. Y otra cosa es estar firme cuando todo me empuja para estar en contra. Hoy en estos tiempos en el que se le llama a lo bueno malo y a lo malo se le llama bueno. ¡Ay de aquellos!, dice el profeta, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos la obligación en el Señor Jesucristo de tener una fe viva, tener una fe activa, tener una fe despierta. ¿Qué es tener una fe viva? Una fe que vive la palabra. ¿Qué es tener una fe activa? Una fe que hace, que alcanza al necesitado, que alcanza al que... Mire, gloria a Dios por todos los que ayudan y dan un plato de comida, pero lo más grande que usted puede dar juntamente con ese plato de comida es el conocimiento del Evangelio, es la palabra de Dios, es llevarle a Cristo a la gente. Entonces tenemos una obligación doble, ayudar tanto en lo social, pero mucho más nuestra responsabilidad número uno es ayudar en lo espiritual. Así que como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer todo esto, pero para poder hacer todo esto nuestra fe tiene que estar firme, fuerte y tiene que ser estable. Y hay unos versículos en Primera de Pedro que dicen así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegrasteis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Hay algunas cosas que quiero resaltar en estos versículos. No voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que podamos reflexionar juntos. Dice que si sois guardados por la fe, por el poder de Dios, mediante la fe. Amén. Somos guardados. ¿Qué es ser guardado por Dios? Nos meten en un cofre, ponen llave y nos tiran en un rincón. ¿Eso es ser guardado? No. Así guardamos las cosas nosotros muchas veces, ¿no? A veces guardamos, mi esposa dice, lo guardé tan bien, pero tan bien que no la encuentro. Pasa. Ahora, así no es Dios. Cuando Dios está hablando de guardar, está hablando de proteger, de tener cuidado, de preservar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que somos guardados por el poder de Dios, que el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos preserva, el que nos protege, es el poder de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Para qué usaba la vara y el callado del pastor? Para cuidar a las ovejas. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos cuida por su poder. Usa su poder para cuidarnos, para protegernos, para guardarnos, ¿sí? Y si Dios usa su poder, ¿sabe cuál es el poder de Dios? Aquel que hizo el cielo, las estrellas, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, dice el Salmo 146. Ese poder de Dios es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos preserva y el que nos protege. ¿Por qué digo preserva? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que somos preservados muchas veces como son preservadas alimentos o carne. ¿Vio? Aquí en Mendoza somos mucho de hacer conservas, ¿no? Y las conservas son preservadas. Y sabe que bueno, ahora se usa el vinagre, el aceite, pero una de las cosas más antiguas que se usaban para preservar era la sal. Amén. Y la sal, ¿qué hace? Es preserva. Pero hay dos cosas que hace la sal. No solo preserva, sino que cambia la composición molecular. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una carne y la pone en sal, la sal lo primero que hace es deshidratarla y después la preserva. Le saca toda la... usted la mete gordita y queda flaquita. Algunos nos haría bien un poco de eso, pero digo, le saca todo lo que tiene de más, todo lo que lo echa a perder y deja la base, lo verdadero, lo que va a servir, lo que se va a comer, lo que puede preservarse en el tiempo. Y lo que Dios hace con nosotros por medio de su poder, por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo, es preservarnos, es guardarnos, es cuidarnos, mientras que su poder, su Espíritu nos va sacando todas aquellas cosas que hacen que nosotros nos echemos a perder. Amén. Miren, hermano, a Dios no se le puede explicar nada ni ganar con nada. Nuestro Señor Jesucristo es el que ha diseñado todo y es el que tiene el conocimiento de todo. Entonces, en donde vayamos a mirar, en lo que vayamos a hacer y de lo que vayamos a hablar, allí estuvo y está la mano de Dios y estará. Después sigue diciendo, mire, mediante la fe. O sea que la llave, el motor, lo que hace que Dios guarde nuestras vidas por medio de su poder es la fe. Usted cuando entra a una habitación y está oscura tiene que apretar el botoncito, clic, ¿no? Cuando hace clic se prende la luz. ¿Por qué? Porque allí está la lamparita, los cables, la electricidad, pero usted tiene que hacer clic. Si usted no hace clic, va a quedar a oscuras. Esa llave que hace clic es la fe. Esa llave que hace que corra el poder de Dios es la fe. Esa llave que hace que no solo el poder de Dios corra, sino nos guarde, nos cuide, nos proteja, es la fe. ¿Para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Y en esta semana yo hablaba con algunos hermanos en la iglesia
y hablábamos acerca de este tema, ¿no? De la salvación, cómo es, somos salvos, fuimos salvos, seremos salvos, cómo vamos a ser salvos, cuándo vamos a ser salvos, cómo es esto, pastor, ¿no? Y la realidad es que Cristo nos salvó, pero la salvación tiene un proceso. El proceso de la salvación primero es rescatar, redimir, comprar, pagar. Eso ya lo hizo Cristo. Después es limpiar, santificar, depurar. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora. ¿Para qué? Para llegar a ser completa y eternamente salvos, santos, justos. Estamos en un camino de salvación, de santidad, de justicia, de perfección, pero todavía no somos salvos, santos, perfectos. Eso lo seremos cuando estemos ante la presencia de Dios. Ahora estamos en el proceso. La palabra bienaventurado tiene esa relación, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Bueno, el Señor nos dio la vida, el Señor nos promete vida eterna y nosotros comenzamos a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Y un día vamos a morir, pero vamos a pasar de vida a vida eterna, no de vida a muerte, porque muerte es separación de Dios. Entonces vamos a pasar de vida a vida eterna. Y lo que hizo el Señor fue darnos vida, preservó, cuidó esa vida para que esa vida sea perfeccionada, así cuando nos toque partir a su presencia, esa vida será plena, completa, perfecta, ¿no? Por eso lo mismo es lo que pasa con la salvación. Para alcanzar la salvación preparada, ¿sí? Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor preparó la salvación de antemano para mostrarla, para hacerla real en el tiempo postrero, en el final de los tiempos. Amén. Ahora, después sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegrasteis cuando escucharon el mensaje. Dijeron, gracias a Dios, tenemos salvación, somos salvos, podemos ser santos, podemos llegar a la presencia de Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, ese aunque, mire, cuando usted ve un aunque en la Biblia, ¡ay, Señor, esos aunque! Bueno, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y yo, mire, le pondría la coma, el tilde, el apóstrofe, como dicen algunos, ¿no? Sí es necesario. Sí es necesario. Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué me dice, ay pastor, pero no dice ahí, por qué usted le pone el acento? Porque no hay quien no pase por pruebas. Todos en esta tierra vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Si usted no lo fue todavía, espérese, ya le va a llegar. Por eso usted tiene que afirmarse en la fe. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, nosotros no podemos orar todos los días para que nunca tengamos problemas, porque eso no es bíblico, no es una oración bíblica. Una oración bíblica, ¿sabe cuál es? Señor, haz que mi fe persevere, haz que mi fe no falte. Y usted va a decir, ¿y eso tiene fundamento bíblico? Por supuesto que lo tiene. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, Pedro, dice, Satanás me pidió tu alma para zarandearte, tu vida? Yo si hubiera sido Pedro, le hubiera dicho, Señor, le dijiste que no, ¿no? Porque vino, te pidió permiso, me dijiste que no. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo, pero no temas. Y yo digo, Pedro en ese instante, por dentro le he dicho, le dijo que no. He orado para que tu fe no falte. ¿Cómo, Señor, que oraste para que no me falte la fe? ¿Por qué no le dijiste que no y ya? Me ahorrabas un montón de problemas. Me ahorrabas un montón de dificultades. Me ahorrabas un montón de aflicciones y de situaciones. ¿Sabe qué pasa, hermano? En las aflicciones, en las situaciones, es donde el Hijo de Dios crece, porque ahí su fe es mostrada. Yo cuando era chico me acuerdo, siempre cuando tenía la edad de mi hijo, andaba con dolores en los hombros, en las rodillas,
Y un día mi mamá se cansó de escucharme quejar y me lleva al médico y me dice, no sé qué le pasa, le duele así, así, así. Entonces el médico me revisa y me dice, ¿te duele algo más? No. Entonces me dice, mire señora, lo que está pasando a este chico es normal. El chico está creciendo. Y después pegué un estirón después de eso. Porque crecer duele muchas veces. Pero es necesario que crezcamos. Y crecemos más cuando sufrimos que cuando las cosas están bien. Cuando estamos en aflicción que cuando las cosas van bonitas. Mire, en la soledad del campo cuidando las ovejas, el rey David conoció al Señor. En la soledad del monte cuidando a las ovejas, Moisés conoció al Señor. No es casualidad. Trillando trigo, Gedeón conoció y vio al Señor, al ángel de Jehová. No es casualidad, hermano. Primero, Dios siempre va a llamar a gente que trabaje. Dios no quiere vagos. Dios quiere gente que trabaje, que haga. ¿Sí? Y en segunda instancia, cuando estamos en esos momentos de aflicción, cuando estamos en esos momentos de soledad, muchas veces de angustia, de tristeza, de llanto, ahí es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mira, hermano, es imposible que nosotros podamos ver y conocer el poder de Dios si nosotros no pasamos por necesidades y aflicciones. Estos tiempos van a sacar a relucir cuánto hay de Dios en nuestros corazones. Estos tiempos muestran qué estatura tiene nuestra fe. Y mire lo que sigue diciendo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Las aflicciones tienen un fin. El fin de las aflicciones es probar nuestra fe. Están allí por algo, están allí para algo, no están porque sí. Dios las permitió para que nuestra fe sea probada. Y mire lo que sigue diciendo, mucho más preciosa que el oro. Cuando yo leo esto me causa gracia porque hay mucha gente que está preocupada por el oro y no por el loro, ¿no? El pajarito, la catita, el pajarito verde que anda, sino por el oro están preocupados. Y dice que la fe es mucho, pero mucho más preciosa que el oro. Señor, quiero más fe. Amén. No más oro. Ahora, mire lo que dice. El cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. ¿Sabe qué? Perecedero que se pierde, que se destruye, que deja de existir, que tiene una vida útil, pero se prueba con fuego. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto nos da una base, una medida. ¿Sabe cuándo nuestra fe verdaderamente es una fe estable, una fe madura? Cuando es hallada en alabanza, cuando es en medio de las aflicciones, nosotros podemos dar gloria y honra al Señor. Mira, hermano, nos pueden faltar muchas cosas, pero el Señor nos dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza. ¿Y sabe lo que es alabanza? Cantar, rapiditas o despacito. No, alabanza es reconocer que Dios es Dios en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor y en medio de mi angustia. Decirle, Señor, estoy pasando por angustia, por tristeza, por dolor, estoy pasando por un montón de cosas que afligen mi alma, pero yo sé que tú eres Dios. Y yo sé que tú tienes control de todo y que tú no te olvidas de mí, que tu mano no se ha cortado, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú estás conmigo, aunque yo no te vea y aunque yo no te sienta, tú me sostienes. Eso es alabar. ¿Y sabe qué es dar gloria y honra? Señor, te adoro, te alabo y te exalto, porque tú eres el único y verdadero. Y yo sé que todo lo que tú haces es para bien. Gloria y honra.
Cuando en medio de la aflicción, cuando en medio de la prueba, cuando en medio de la dificultad, yo puedo tener este tipo de oraciones, pidiéndole a Dios que sea Él el que me fortalezca, porque mis brazos o mis rodillas desfallecen. Cuando yo puedo en medio de la aflicción y de la necesidad decirle al Señor que sea Él el que me sostenga, porque mis fuerzas no dan. Yo estoy reconociendo que Dios tiene el control de todo. Y escúchenme una cosa, yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces, las circunstancias, las situaciones son muy difíciles, pero también sé que Dios tiene todo el poder para transformar cualquier situación. Lo más lindo de todo esto, que dice, y termina diciendo, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Y a esta altura, el apóstol Pedro ya había visto a Jesucristo. Cristo había venido. Bueno, ¿por qué? Porque Pedro está recordando que el Señor va a volver. Y le quiero recordar cómo va a volver. Dice que cuando el Señor estaba hablando con los discípulos, dice que vino una nube y que el Señor comenzó a ser elevado en el aire. Porque hoy nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, allí en el cielo. Y se pararon dos ángeles alrededor y le dicen, varones galileos que miran. Dice, bueno, queremos que sepan que así como veis ir al Cristo, así Él volverá. Va a volver no como un niño, no como un bebé, no como un siervo. Ahora va a volver como un rey de reyes y como el Señor de señores. Va a volver para enjuiciar a todos aquellos que no le han recibido. Para traer juicio sobre las naciones, sobre la tierra y sobre las personas que no le han recibido. Y va a salvar a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Amén. Ay, pastor, ¿y eso dónde lo dice? Léase ahí Apocalipsis, arranquen en capítulo 1 y ahí va a ver. Va a ver cómo Él va a volver. Ya no va a volver como un siervo, ya no va a volver humilde y despojado de todo. Ahora va a venir en su gloria, como un rey de reyes y señor de señores, dueño de todo y vencedor. Así va a venir. Y dice que toda lengua, toda es toda, confesará y toda rodilla se doblará y dirán que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está guardando su vida, es el que está fortaleciendo su corazón. Y es el que en este momento no le ha dejado solo. Es el que ha ido a preparar morada para que cuando nosotros tengamos que partir podamos llegar a su presencia. Por eso, queridos hermanos, quería compartir estos versículos con ustedes y recordarles la importancia de la fe. ¿Cuán importante es la fe? ¿Cuán importante es para nosotros tener una fe viva, una fe activa? Una fe que nos lleva a ser más parecidos a Cristo cada día. Una fe que nos lleva a hacer lo que Cristo hacía cuando estaba aquí en la tierra. Así que, hermanos queridos, siga reflexionando sobre esta palabra y siga reflexionando en su vida, en su corazón, sobre estas situaciones. Entiendo que en este tiempo algunos han empezado a trabajar, por ahí con algunos permisos podemos salir a determinados lugares por determinado tiempo. Hermano, no se vuelva loco. Esto va a durar lo que tenga que durar. Usted haga lo que usted tenga que hacer con el Señor. No descuide al Señor, no descuide su relación con Dios. En principio era una cuarentena, teníamos todo el tiempo para buscar de Dios. Sabíamos que se iba a acabar el tiempo. Ahora lo único que le dejan hacer es ir a trabajar y volver. Porque después lo tienen encerrado en su casa porque no puede salir por el número de documentos. Porque, mire, usted tiene que ser fiel a Cristo. No se olvide del Señor. Continúe buscando de Dios. Siga siendo fiel
a lo que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Vamos a hacer una oración en esta hora, ¿sí? Y después vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos que, bueno, nos han estado sintonizando, ¿sí? Por medio del Facebook, ¿sí? También vamos a dejar saludos para todos los hermanos de YouTube, ¿sí? Pero primeramente vamos a hacer una oración, ¿sí? Señor Padre amado, te damos gracias en esta hora, en este día, Padre, porque tú nos permites, Señor, seguir hablando tu palabra y transmitiendo los principios bíblicos. Gracias, Señor, porque en este día seguimos recordando la importancia de la fe en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que es por medio de la fe, Señor, que podemos acercarnos más a ti. El precioso, o lo más precioso que tenemos, Señor, dentro de todas las cosas que nos has dado, es esa fe que nos ayuda a creer un poco más en ti todos los días. Esa fe que crece para creerte en todo lo que tú nos hablas y en todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Por eso, Señor, en esta hora quiero que tu presencia, tu amor y tu misericordia toquen las vidas y los corazones allí de mis hermanos del otro lado, y que aunque sea, Señor, por medio de estos medios podamos seguir conectados, orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros y fortaleciéndonos los unos a los otros. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí del otro lado, y te pido que tu santo y bendito Espíritu, que tu presencia, que tu amor, que tu misericordia siga siendo derramado en sus vidas y en sus corazones. En el santo, bendito y poderoso nombre de Jesús. Bueno, hermanos queridos, queremos dejar saludos para todos los hermanos de YouTube y también